Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de las lesiones de los pares craneales. En clases anteriores veníamos describiendo la naturaleza de los pares craneales que tenían mayor relevancia para nosotros como futuros odontólogos. Hablábamos de sus orígenes aparentes, reales, territorios de distribución y la naturaleza de estos pares craneales. Hoy vamos a describir algunas de las lesiones que pueden sufrir estos pares craneales y por consiguiente las alteraciones que pueden generar. Entonces vamos a describir primero o a recordar el origen aparente de los pares craneales. Cuando los describíamos hablábamos de dos orígenes, un origen real y un origen aparente. El origen real corresponde a los grupos de neuronas que con mismas características van a permitir la formación de la fibra nerviosa como tal, que va a tener un origen aparente a lo largo del tallo encefálico, bien sea a nivel del mesencéfalo, de la protuberancia o del bulbo raquídeo. Esos serán, entonces esta imagen está representando los orígenes aparentes de los pares craneales, mientras que sus orígenes reales están en el interior. Ese es el grupito de neuronas que tienen características similares y que dan origen entonces a la fibra nerviosa propiamente dicha. Cuando debemos recordar desde su origen real hasta todo su territorio de distribución, porque la lesión del par craneal puede estar en cualquier punto de su recorrido. Entonces vamos a tener lesiones que se presenten en su origen real, a su salida por el cráneo, lesiones que pueden estar en su origen aparente, en el territorio de distribución o en sus ramas terminales. Estas lesiones pueden ser las causas pueden ser múltiples. Pudiera ser, por ejemplo, a nivel de la salida del cráneo o en su origen aparente, una lesión por una compresión vascular, es decir, que la dilatación de un vaso sanguíneo pueda presionar la rama nerviosa y generar una alteración, o que haya una alteración a lo largo de su territorio de distribución, bien sea por la presencia de una patología o por una alteración de carácter traumático. Lo mismo puede ocurrir a nivel de sus ramas colaterales y terminales. Incluso puede haber la presencia de inflamaciones o la presencia de procesos infecciosos virales. Entonces, cualquier alteración a lo largo del trayecto de ese par craneal se traduce en una lesión. La lesión dependerá entonces de la naturaleza de este par craneal. Es por eso que tenemos que tener bien presente qué naturaleza tenían estos pares craneales. Cuando hablamos del origen de estas alteraciones, vamos a decir que provoca lesiones de carácter central o lesiones de carácter periférico. Lesiones de carácter central nos referimos a las lesiones que ocurren dentro de ese tallo encefálico, es decir, lesiones nucleares. Y de las lesiones, cuando nos referimos a las lesiones periféricas, pues son ya las lesiones que se refieren principalmente pues a sus ramas colaterales y terminales. Ahora, ¿qué tipo de lesiones pueden experimentar estos pares craneales? Pues la lesión va a depender de la naturaleza propia del par craneal. Recuerden que había pares craneales que eran mixtos, es decir, que eran sensitivos y también motores, otros que solo eran motores y otros que incluso tenían un componente parasimpático dentro de su naturaleza. En estos casos vamos a ver alteraciones de carácter secretorio en lo que corresponde a glándulas salivales accesorias y principales, por ejemplo. Entonces vamos a tener dos grandes grupos de lesiones, que serán las lesiones de tipo sensitivo, que serán lesiones tipo neuralgia, es decir, procesos inflamatorios de estos pares craneales que puede decodificarse en un proceso doloroso, y lesiones tipo parálisis, cuando corresponde a alteraciones que tienen que ver con la naturaleza motora de estos pares craneales. Entonces vamos a hablar de parálisis musculares en relación al territorio de distribución de estos nervios. Adicional a las parálisis y a las neuralgias, también podemos producir alteraciones de carácter sensorial. ¿Cómo son estas alteraciones? Bueno,
Recordemos que habían pares craneales que llevaban funciones extraordinarias o funciones un poco más especializadas que la sensibilidad general, que eran las percepciones sensoriales, como por ejemplo la percepción del gusto. Entonces estaríamos hablando que se pueden producir lesiones a nivel del gusto, lesiones sensitivas generales, alteraciones de la deglución, alteraciones de los reflejos, como en el caso de el reflejo nauseoso. Entonces, cuando hablamos de lesiones nucleares en términos de origen, por lo general nos referimos a una lesión de base, una patología de base que pueda generar de forma secundaria la lesión de cualquier par craneal. Entonces, por ejemplo, tenemos las parálisis musculares progresivas, la esclerosis lateral amiotrófica, que corresponde a una patología que degenera de forma progresiva las células o el tejido nervioso y que va generando daño em, en términos de la información que se lleva a los músculos de la musculatura estriada. También tenemos otras alteraciones como la siringobulbia, que se caracteriza por presentar lesiones de quistes a lo largo del tallo encefálico. Cuando las lesiones son unilaterales, es posible que carezcan de alguna expresión clínica, es decir, que sus síntomas sean muy leves o poco perceptibles. Y cuando hablamos de lesiones bilaterales, hablaríamos de lesiones que son altamente notorias, como en el caso del síndrome pseudobulbar. Las lesiones periféricas corresponden entonces a alteraciones dentro de las ramas colaterales determinadas de estos pares craneales y pueden darse por una infección viral. Hay ciertos virus que tienen predilección por las terminaciones nerviosas, como el caso del virus del herpes zóster y el virus del Epstein-Barr. Pueden haber alteraciones de tipo neuritis, que es la inflamación de la fibra nerviosa, lesiones por compresión, por la presencia de un tumor o exudados inflamatorios meningios. Vamos a empezar entonces con las lesiones de uno de los pares craneales que es fundamental para nosotros como odontólogos, que es el nervio trigémino. Recordemos que la naturaleza de este nervio trigémino es mixta. Estamos hablando de un nervio que es motor, pero que también es sensitivo, lleva la sensibilidad general a través de sus primeras ramas, el nervio oftálmico y el nervio maxilar, lleva predominantemente información sensitiva, es decir, de sensibilidad general, percepción del tacto, de los cambios de temperatura, percepción dolorosa. ¿De qué parte? Bueno, un repaso rápido anatómico, el nervio oftálmico lleva sensibilidad general de qué estructuras, de la frente, sensibilidad de la córnea, cuero cabelludo, fosas nasales y senos paranasales. Mientras que el nervio maxilar lleva información igualmente sensitiva general de la piel de la cara, labio superior, dientes superiores, senos maxilares y también del paladar. Recordemos que en el caso del paladar estaríamos hablando de las eferencias, perdón, del ganglio periopalatino, mientras que el nervio maxilar o la tercera rama del trigémino es de naturaleza mixta, porque aquí vamos a agregar el componente motor, aparte de llevar la sensibilidad general. Entonces sería el responsable de la motricidad de los músculos masticatorios, es decir, los músculos que están alrededor o que permiten el movimiento de la articulación temporomandibular, además de llevar la sensibilidad de la parte lateral de la cabeza, del labio inferior, por supuesto que de los dientes inferiores, los 2/3 anteriores de la lengua desde el punto de vista de sensibilidad general. Entonces, la alteración a lo largo
del recorrido de este par craneal puede generar lesiones como la presencia de parestesia o sensación anormal, sensaciones de anestesia de la piel, de la mitad de la cara, también de las mucosas, como por ejemplo la mucosa nasal, la mucosa que recubre la cavidad bucal, la lengua, entre otras. Entonces vamos a tener lesiones de tipo parestesia, corresponden a la percepción de una sensibilidad anormal o distinta a lo que estamos acostumbrados a sentir. Por ejemplo, si voy a tener sensación de tacto porque el estímulo es que lleve los dedos hacia el rostro y en vez de sentir que estamos tocándonos, podemos sentir corrientazos, sensación dolorosa, estamos hablando de una parestesia, porque hay, digamos, incongruencia con lo que estamos sintiendo. O incluso puede haber la sensación de anestesia, es decir, que no, que no vayamos a sentir absolutamente nada de lo que hacemos si presentamos algún estímulo. Adicional a esto, puede haber paresia o parálisis de los músculos masticatorios. Aquí estaríamos hablando de un trastorno que iría para la información motora de los músculos que están alrededor de la articulación temporomandibular, incapacidad para poder moverlos. Entonces vamos a tener problemas masticatorios. Puede haber pérdida de la fuerza muscular cuando apretamos las arcadas dentarias, pérdida de esa percepción de saber si apretamos mucho o poco porque no vamos a tener fuerza muscular para hacerlo. También puede haber alteraciones a nivel del oído, porque hay parálisis del músculo tensor del tímpano. Entonces podemos tener alteraciones en la percepción de los sonidos de tipo hiperacusia o hipoacusia. Y hay disminución de la secreción nasal, lagrimal del lado afectado. Ahí vamos a tener el reflejo córneo y el reflejo faríngeo abolido. Recordemos que este par craneal, a pesar de no tener un componente parasimpático dentro de su naturaleza, pues de una forma indirecta estaba en relación con esos ganglios de naturaleza parasimpática que controlan o que llevan el control secretorio de las mucosas de las fosas nasales, de los senos paranasales y de la cavidad bucal, incluso de, de elementos que se encuentran en la órbita, como por ejemplo el reflejo córneo. Una de las lesiones que es más común es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino puede ser causada por la compresión de la raíz nerviosa a partir de vasos sanguíneos. ¿Sí? La dilatación de un vaso sanguíneo puede apretar la raíz nerviosa y generar entonces este proceso de neuralgia. Estas neuralgias se caracterizan por tener dolor paroxístico, es un dolor de carácter espontáneo, repentino, muy intenso y que así como aparece de manera brusca, también puede terminar de forma corta, que puede ser como una especie de relámpago, por ponerles un ejemplo, como un corrientazo. Y su causa realmente es o bien por una lesión o una compresión microvascular o puede ser de origen idiopático. Pueden haber la presencia de puntos gatillos que desencadenen el dolor también. Entonces, es un dolor bastante fuerte, muy, muy desagradable para el paciente y que pues requiere de atención médica. Entonces sí, pueden haber puntos gatillos desencadenantes. Recuerden ustedes que cuando hablamos de las salidas o las proyecciones de las tres ramas del nervio trigémino, decíamos que teníamos un punto de proyección en el agujero o en la escotadura supraorbitaria. A partir del nervio supraorbitario teníamos otra proyección de la segunda rama, que es el nervio maxilar, a partir de su rama terminal, que es el nervio infraorbitario, y teníamos la proyección de la tercera rama, que es el nervio mandibular, a partir de la rama terminal del dentario inferior, que sería el nervio mentoniano. Entonces pueden haber puntos gatillos
o desencadenantes del dolor. Otras alteraciones que podemos ver en torno al nervio trigémino corresponden al trismo, que es un proceso inflamatorio de los músculos masticatorios que genera pues imposibilidad para abrir la boca porque hay contractura de estos músculos. Esto puede pasar incluso cuando ustedes están haciendo un proceso, digamos, tardan mucho atendiendo a un paciente y el paciente tiene demasiado rato con la boca abierta. Es posible que posterior a eso, pues, el paciente pase por un evento de trismo, una contractura muscular. Y tenemos otra neuralgia que se presenta en el ganglio esfenopalatino pterigopalatino, que es un dolor que se va, digamos, a describir en la base o en la raíz de la nariz y sus áreas vecinas y va a tener irradiación hacia la región occipital. Aquí vamos a ver alteraciones de todo lo que involucre las eferencias del ganglio pterigopalatino. Es decir, vamos a ver alteración a nivel secretorio de las mucosas de fosas nasales y cavidad bucal. Ahora, en lo que corresponde a las lesiones del nervio facial, tenemos que tener presente que el nervio facial es un nervio de naturaleza mixta con componente parasimpático y que tenía un trayecto pues algo complejo. Y vamos a hablar de un trayecto intrapetroso y un trayecto extrapetroso. La lesión del nervio facial, como en todos los casos, puede presentarse en cualquier punto de ese trayecto. Y acá, para las lesiones del nervio facial, pues es muy importante que tengamos esto presente porque nos va a ayudar a determinar pues la presencia de ciertas características. Cuando las lesiones se presentan a nivel del ganglio geniculado, es decir, que son lesiones intrapetrosas, vamos a tener, va a haber parálisis de todos los músculos mímicos del lado afectado. Vamos a hablar de una alteración de carácter motor, parálisis facial de todos los músculos del lado afectado. Vamos a tener afección de las fibras secretorias salivales. ¿Por qué? Porque justo a nivel del ganglio geniculado decíamos que las primeras ramas colaterales del nervio facial correspondían a los nervios petrosos superficiales. Y estos nervios petrosos superficiales llevan componente parasimpático dentro de su naturaleza, una fibra preganglionar parasimpática, que al verse afectada, pues obviamente va a alterar las fibras secretorias de las glándulas salivales para las que se encuentren involucrados. Podemos tener hiperacusia discreta por la afección del músculo del estribo y también pérdida ipsilateral del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Recuerden que el nervio facial es el responsable a partir del nervio cuerda del tímpano, que es de origen intrapetroso. Vamos a tener a su cargo la responsabilidad de la percepción gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Si la lesión se está presentando a nivel del ganglio geniculado, es decir, que la lesión va a ser bastante completa porque vamos a abarcar características sensitivas, sensoriales, características de orden em, simpático, parasimpático de este par craneal. Entonces son lesiones que van a tener un amplio espectro. Entonces vamos a hablar de lesiones de tipo parálisis porque hay alteración motora, lesión de tipo de las fibras secretorias porque hay alteración de su naturaleza parasimpática. Tenemos alteraciones a nivel del oído porque hay alteración de músculos dentro del oído como el músculo del estribo y también alteración sensorial, percepción del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Si la lesión se llega a producir a nivel exocranial, es decir, una vez que salió este nervio del agujero estilomastoideo y está haciendo su recorrido
para llegar esas terminaciones hacia los músculos mímicos, la alteración va a ser netamente de carácter motor. Entonces aquí hablamos de alteración o que solo va a haber parálisis de todos los músculos del lado afectado. No, no estaríamos involucrando aquí características secretorias ni sensoriales porque la lesión se produjo mucho después. Es decir, es una lesión exocraneal, no dentro del cráneo. También existe otro tipo de lesiones que es, por ejemplo, la lesión supranuclear. Cuando ocurren lesiones supranucleares, es decir, por encima de sus núcleos de origen, ya a nivel em, de la corteza cerebral, que es el punto donde se interpreta la información, vamos a tener a nivel supranuclear alteraciones de los músculos mímicos de la mitad inferior del lado opuesto. ¿Por qué? Porque resulta que de estas fibras que van a llegar a la corteza, van a haber algunas fibras que son contralaterales, eh, las fibras nerviosas que llevan la información motor de los músculos que están por encima de la comisura labial son contralaterales, es decir, que voy a estar interpretando la información que se recoge de mi lado derecho en la corteza cerebral izquierda y la información que se recoge del lado izquierdo la voy a interpretar en la corteza cerebral derecha, es decir, la vía es contralateral porque se cruza, pero hay una vía que no se cruza, que es una vía ipsilateral. La vía ipsilateral corresponderá a la información a las fibras que llevan la información para la musculatura que está por debajo de la comisura labial. Si tenemos una alteración a nivel de la corteza, digamos una lesión supranuclear, pues solo vamos a ver afectada la, la parte que no se va a decusar, es decir, la parte que no es contralateral, sino la parte que se guía de forma ipsilateral. Por tanto, vamos a tener alteraciones solo que se van a evidenciar como la caída de la comisura labial del lado contrario al que se encuentra afectado. Entonces, vamos a hacer, para hacerlo un poco más gráfico, lo tenemos acá. Si la lesión del nervio facial ocurre de forma exocranial, vamos a tener la parálisis facial de todos los músculos del lado afectado. Si hablamos de una lesión a nivel supranuclear, vamos a ver que vamos a alterar, la alteración va a estar presente solo en las fibras que siguen de forma ipsilateral. Entonces, acá, por ejemplo, la lesión se produjo, aquí produjeron el corte, es una lesión que ya está a nivel exocranial. Entonces vamos a tener la alteración de todos los músculos del lado afectado. Mientras que si la lesión se produjera a nivel supranuclear, la alteración solo va a mantenerse en las fibras nerviosas que se cruzan o que se decusan, que siguen de forma contralateral. Cuando hablamos de las alteraciones del nervio glosofaringio, debemos recordar su naturaleza. El nervio glosofaringio es un nervio de naturaleza mixta con componente parasimpático y también tiene pues un recorrido bastante particular desde la fosa que va desde la fosa craneal posterior hasta la base de la lengua, justo por em, la base de las amígdalas palatinas. Las lesiones de este nervio se traducen en lesiones de tipo neuralgia y pueden ser supranucleares o intracraneales. Y las lesiones pueden tener un origen unilateral o bilateral. Em, ¿Qué tipo de lesiones vamos a tener? El nervio glosofaringio se encargaba dentro de su territorio de distribución de ir a inervar músculos
que tienen un papel importante dentro de la formación del velo del paladar. Por tanto, una alteración en el nervio glosofaringeo puede traducirse como un trastorno en la deglución porque puede haber una parálisis, sobre todo cuando existen parálisis bilaterales, vamos a tener alteraciones de la deglución como por ejemplo disfagia, que es la dificultad para tragar, no siendo tan notorio cuando hablamos de una lesión de carácter unilateral. Puede verse estas lesiones del nervio glosofaringeo, por lo general no ocurren de manera aislada, sino que están asociadas a alteraciones también del décimo par craneal, que es el nervio neumogástrico, el nervio vago, o alteraciones de carácter general. Puede haber un proceso tumoral a nivel del tallo encefálico o alteraciones microvasculares de algunas de las arterias del tronco basilar o de las arterias cerebelosas. Está asociado entonces como un síntoma de un síndrome pseudobulbar, por ejemplo, o de la bulbi. Pudiera haber entonces disfunción de centros pontinos, una malformación de Chiari. La malformación de Chiari consiste en que el tejido nervioso o comprendido dentro de la fosa craneal posterior puede comenzar a descender o a querer salir por el foramen magno. Entonces ya ahí hablamos de una malformación de Chiari. Puede haber un proceso traumático, una lesión por un traumatismo, una compresión vascular que suele ocurrir. También puede presentarse por el síndrome de Moebius, que es un síndrome de naturaleza congénita que se caracteriza por la alteración también del séptimo par craneal, donde existe pues una alteración en la formación del séptimo par craneal y que hace que haya imposibilidad de generar una expresión facial, y pues también tiene alteraciones para el nervio glosofaringeo. También puede ser el resultado de un quiste neuroentérico. Puede haber también hipertrofia de plexos coroideos. Recuerden que el plexo coroideo era una dependencia de la pía madre, que era el responsable de formar el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales. Cuando existe una hipertrofia de estos plexos coroideos, hablamos de la presencia de tumores cerebrales propiamente dichos, que pueden distender su tamaño y obviamente generar compresión. Estos están muy relacionados a las neuralgias del nervio glosofaringeo. También puede haber un proceso infeccioso o, como ya lo nombramos, pues un proceso tumoral. Pero lo importante es que, o sea, lo que debemos recordar es que la neuralgia del glosofaringeo, la alteración del glosofaringeo, por lo general está acompañada de, de algo más. Más bien, estas alteraciones del nervio suelen ser una característica secundaria a, a alguna otra alteración. Acá estamos viendo el tallo encefálico. Y lo que quieren mostrar acá es la relación o una de las causas principales, que suele ser una compresión microvascular. En este caso, hay una arteria, la arteria cerebelosa inferior, denominada acá como pica. Es una de las arterias que por lo general, cuando se dilata en exceso, va a generar alteración de pares craneales, y lo hace en conjunto, generando la lesión en el nervio glosofaringeo y también en el vago. Si lo vemos acá, este será el nervio vago y este más delgado es el nervio glosofaringeo, y la arteria viene acá, ¿sí? Está pasando justo por detrás de estos pares craneales. Cuando existe una dilatación, un proceso inflamatorio de este vaso sanguíneo, vamos a tener el problema o que se presente clínicamente entonces la alteración de este nervio. Cuando existe una lesión periférica, estamos hablando de una lesión que es justo
a su salida de, o a la emergencia de este par craneal. Entonces vamos a hablar de las lesiones que pueden ocurrir a nivel cervical. Recuerden que el glosofaringio ocupaba el espacio retroestilio. Cuando hablamos de espacio retroestilio, siempre nuestra referencia era la apófisis estiloides. Existe un síndrome que es el síndrome de Egli. El síndrome de Egli se caracteriza por presentar una apófisis estiloide muy alargada, una apófisis que está hipercalcificada, cuyos ligamentos que se insertan en esta apófisis empiezan a calcificarse y puede presionar la misma estructura ósea, puede presionar acá la salida del nervio glosofaringio. También puede haber un aneurisma en la arteria carótida interna. Recuerden que la arteria carótida interna era contenido de este espacio retroestilio, o puede haber una causa iatrogénica, es decir, un proceso o una intervención quirúrgica que haya generado pues, el daño en el nervio. ¿Qué tipo de problema vamos a presentar? Entonces vamos a tener disminución de la sensibilidad de la amígdala y la región faríngea. Vamos a tener la caída del velo del paladar. Recuerden que el nervio glosofaríngeo se encarga de inervar parte de lo que corresponde a los arcos del velo del paladar. Y vamos a tener obviamente entonces alteración en la deglución y ageusia. ¿Cuál es la característica principal de la lesión del nervio glosofaríngeo? Vamos a ver desviación de la úvula hacia el lado afectado cuando hablamos de una lesión unilateral. Entonces estaríamos hablando de la caída del velo del paladar. Cuando la lesión es unilateral, no hay disfagia, es decir, que no hay alteración de que podemos tragar normalmente. Pero si la lesión es bilateral, ahí sí vamos a tener dificultad para tragar. El componente sensorial y sensitivo también se van a ver afectados, porque vamos a tener alteración del reflejo nauseoso, es decir, que podemos introducir cualquier elemento que genere estímulo a nivel del paladar blando y no vamos a tener el reflejo nauseoso. Hay disminución del sentido del gusto, que es lo que nosotros llamamos ageusia, porque recuerden que el nervio glosofaríngeo llevaba la sensibilidad y sensorialidad de un tercio posterior de la lengua, es decir, donde se encontraban las papilas caliciformes. Y si el nervio se va a ver afectado, pues ya no vamos a tener percepción de gusto a nivel de esa zona. Y obviamente hay sensibilidad disminuida del área de la faringe y de las amígdalas. ¿Qué otra cosa vamos a tener alterado? Bueno, tenemos un componente parasimpático. Recuerden que el nervio glosofaríngeo es el que se encarga de llevar la información parasimpática para la glándula parótida. Por tanto, vamos a tener la secreción salival alterada. Va a estar disminuida porque esta glándula no va a recibir el estímulo proveniente del sistema nervioso autónomo para poder hacer la secreción salival. Y realmente la glándula parótida es una de las principales o que produce pues mayores porcentajes de salida. Entonces sí va a ser una alteración bastante notoria. ¿Cómo hacemos para detectar una lesión en el glosofaríngeo? Bueno, vamos a explorar al paciente. Esto es materia básicamente de estomatología, pero pues a grosso modo vamos a dar algunos datos, entonces vamos a ponernos de frente y pues obviamente la recolección de todo va a depender de la observación, que vamos a determinar si hay presencia o no de reflejo nauseoso. Para eso vamos a introducir
pues cualquier instrumento para servir de estímulo hacia el velo del paladar y vamos a observar que el paciente no tiene ese reflejo nauseoso, no le da ganas de vomitar. Pedimos al paciente que, que diga ah grandote y en ese punto pues vamos a observar la desviación. Si es una alteración de carácter unilateral, pues vamos a, a darnos cuenta de que existe desviación de la úvula hacia el lado afectado. Entonces, también podemos determinar el daño en términos de percepción sensorial cuando introducimos un hisopo impregnado con distintos sabores, dulce, amargo, salado, ácido, y lo colocamos en contacto con esa vela lingual o el tercio posterior de la lengua y el paciente no va a poder identificar ningún tipo de sonido. Ahora hablemos de la lesión del nervio hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio de naturaleza motora. Entonces acá vamos a estar hablando de lesiones tipo parálisis. ¿Va a haber parálisis de qué? Pues el nervio hipogloso va o es el encargado de la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua. Es decir, que vamos a tener alteraciones a nivel de la lengua. En cualquier punto de su trayecto puede llegar a producirse la, la lesión o la alteración de este nervio. Eso es muy importante recordarlo. Entonces vamos a hablar de lesiones a nivel central, de lesiones periféricas y de otro tipo de lesiones. Cuando hablamos de las lesiones centrales, obedece a flexiones vulvares, es decir, dentro de su constitución en el tallo encefálico. Recuerden que el origen real de este par craneal o el núcleo motor del nervio hipogloso lo vamos a encontrar en el bulbo raquídeo. Entonces, cuando existen alteraciones en el bulbo raquídeo, mm, lesiones de enquistamientos o de tipo tumor, pues podemos tener alteraciones en el nervio hipogloso y eso es una lesión central. Ahora, estas lesiones centrales pueden ser, como en el caso del nervio facial, supranucleares o nucleares. Y vamos a ver la diferencia ahorita que lo vayamos a describir. Las lesiones periféricas pueden ser lesiones por debajo de su origen, de su origen real, lesiones por traumatismo a su salida del cráneo o lesiones tumorales que generen la compresión del nervio. Otro tipo de lesiones que pueden producirse son lesiones de tipo de tipo humano, por ejemplo, de carácter de procedimientos quirúrgicos, las radioterapias también van a afectar este par craneal y cualquier enfermedad de tipo infecciosa que tenga predilección por las terminaciones nerviosas como los virus. Cuando hablamos de la lesión supranuclear, si hablamos de la lesión supranuclear, la lesión se produce justo por encima de su origen real, casi cuando va a llegar esa información a ser interpretada en la corteza cerebral. Las lesiones pueden ser de dos tipos, unilaterales o bilaterales. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver, le pedimos al paciente que saque la lengua, como estamos haciendo nuestra evaluación clínica, y vamos a evidenciar una desviación de la lengua hacia el lado contrario de la lesión. ¿Por qué hacia el lado contrario? Porque resulta que ocurre algo muy similar a lo que pasaba con el nervio facial. Van a haber fibras que son contra o que van a terminar contralaterales y fibras que son ipsilaterales, es decir, que llevan el mismo recorrido, llegar al mismo lado del cráneo. Pero cuando la lesión es supranuclear, la lesión se va a presentar en el lado contrario del nervio que está generando la lesión. Es decir, la lesión está en el lado opuesto, no en el lado hacia donde vemos la inclinación de la lengua. Si la lesión es nuclear o a nivel troncular, es decir, ya en su salida
por, digamos, en su emergencia del cráneo, es decir, en su salida por el conducto condilio anterior, vamos a observar si es bilateral, que existe por lo general lengua geográfica y va a haber atrofia muscular porque pues obviamente no hay coordinación muscular y eso se traduce en atrofia o vamos a ver disminución del volumen de la lengua de ese lado, es decir, una lengua que se ve muy asimétrica porque vamos a verla más delgadita de un lado que del otro. Y si es unilateral, pues no vamos a notar esto, pero sí va a haber desviación de la lengua hacia el lado paralizado. ¿Ven? Aquí tenemos la diferencia. Cuando la lesión es a nivel supranuclear, dijimos que la desviación de la lengua va a ser del lado contrario al que se produce la lesión. Pero si la lesión es nuclear o de carácter troncular, es decir, que ya salimos de, del tallo encefálico, pues aquí vamos a tener la desviación de, va a estar hacia el lado del nervio afectado. También puede haber una alteración del nervio hipogloso a nivel cervical. Recuerden que tanto el nervio hipogloso como el nervio glosofaríngeo están en el espacio retroestilo y en ese espacio existen elementos vasculares importantísimos como la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Si alguna de ellas llegase a presentar una condición patológica o una dilatación, puede generar la compresión de cualquiera de estos pares craneales y puede ser la responsable de la lesión. En este caso, como es una lesión em, que ya salió, digamos, del eje central, pues vamos a tener la alteración del lado hacia donde se desvíe la lengua. Es decir, que la alteración es ipsilateral. ¿Por qué puede ocurrir también una lesión del nervio hipogloso? Cuando hablamos de otras lesiones del nervio hipogloso, hablamos de lesiones por un error humano, por un proceso de intubación nasotraqueal, por ejemplo, podemos generar la lesión del par craneal acá a este nivel. Podemos generarla cuando ocurre una intubación orotraqueal o por el uso de mascarillas laringeas. Esto cuando el paciente pues, va a ser sometido a intervenciones quirúrgicas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque esto puede pasar. A manera de cuadro resumen, tenemos las manifestaciones clínicas cuando ocurre una lesión supranuclear. Decimos que la desviación de la lengua va a ser del lado contrario al nervio que está lesionado. Si la lesión es bilateral, vamos a ver que hay disartría, es decir, que hay problemas para la articulación del lenguaje. Tenemos disfagia, eso es alteración para tragar. ¿Por qué? Porque la lengua sube cuando estamos en este proceso de la deglución. La lengua sube, se comprime contra el paladar para que nosotros podamos llevar el bolo alimenticio hacia nuestras vías digestivas. Si tenemos la alteración de carácter motor en la lengua, se nos va a dificultar mucho hacer esto, entonces vamos a tener disfagia y también podemos tener disfonía. ¿Por qué? Porque mm, la forma en cómo generamos los sonidos pues no va a ser la idónea porque no tenemos cómo eh, mover nuestra lengua. Si lo notan, para poder emitir sonidos, pues nos valemos también de la lengua. Cuando las lesiones son nucleares, si fuese bilateral, hay atrofia muscular, vamos a ver una lengua muy pobre muscularmente y también hay lengua geográfica. La lengua geográfica es una condición que se caracteriza porque existe depapilación de ciertas áreas del dorso de la lengua y van a dejar ciertas marcas como una especie de mapa. Por eso que se le dice que es una lengua geográfica. Y cuando hay una lesión de carácter unilateral,
hablamos de la atrofia y del lado de la lesión junto con la desviación hacia el lado afectado. ¿Qué otro tipo de lesión vamos a tener? Lesiones de carácter compresivo. Puede haber dolor de cabeza unilateral. ¿Por qué dolor de cabeza? Porque si nos recordamos las ramas colaterales del nervio hipogloso, teníamos el primero correspondía a un ramo meningio, a las meninges de la zona occipital. Entonces sí, podemos tener alteraciones de tipo dolor de cabeza, disartría, es decir, dificultad para la articulación del lenguaje. Podemos tener fasciculaciones, que son como una especie de espasmo muscular. Vamos a tener la atrofia ipsilateral y la desviación de la lengua hacia el lado que se encuentra lesionado. ¿Por qué? Porque si es una lesión de tipo compresiva, ya no podemos hablar de una lesión supranuclear o en el origen de, digamos, en esta vía del sistema nervioso central, sino que estamos hablando de la periferia del nervio. Una lesión quirúrgica también está en la periferia del nervio y se caracterizará entonces por adormecimiento del interior de la cavidad bucal, por desviación de la lengua del lado lesionado, por supuesto, dificultad para hablar porque digamos que es un evento secundario a esa dificultad para mover la lengua del lado afectado, parálisis ipsilateral de la lengua. Existen algunos virus que tienen predilección por fibras nerviosas, como en el caso de la mononucleosis infecciosa, que es el virus del Epstein-Barr. Puede haber predilección o puede alojarse en las terminaciones nerviosas del nervio hipogloso, también del nervio facial, y generar parálisis. Y pues alteraciones secundarias producidas a radioterapia. Entonces, pues obviamente vamos a tener deterioro de la masticación, hemiatrofia de la lengua y obviamente un lenguaje muy dificultoso, muy mal articulado. ¿Cómo exploramos el nervio hipogloso? Pues sencillamente vamos a pedirle a nuestro paciente que saque su lengua. Al sacar la lengua va a ocurrir esto. Si lo vemos, existe la desviación de la lengua hacia el lado afectado. En este caso, esto que estamos viendo acá es una lesión nuclear y podemos determinarlo por la presencia de la lengua geográfica. Si notan la textura del dorso de la lengua, vemos la presencia de las papilas filiformes, pero acá podemos observar un espacio de una mucosa lisa. Es una mucosa que está depapilada, es decir, que hay una lengua geográfica. Por tanto, una de las características de las lesiones supranucleares es la presencia de lengua geográfica. Entonces, así es como podemos determinar, dependiendo de las características de estas lesiones o de los síntomas y signos que nosotros encontramos en el paciente, podemos determinar en qué punto del recorrido del nervio es donde se está produciendo la lesión. ¿Qué debemos hacer cuando estamos haciendo la inspección clínica de nuestros pacientes? Bueno, son em, cosas o parámetros que les van a dictar más adelante, pero pues de entrada vamos a inspeccionar todos los aspectos de la lengua en términos de forma, color, textura y la palpación como tal de la lengua. La motilidad de la lengua es muy importante y pues digamos una de las características. La afección de la motilidad de la lengua pues es una de las características principales de alerta cuando lesión del nervio hipogloso. Bueno, esto es básicamente todo. Es un resumen de las lesiones desde el punto de vista o el sustrato anatómico. Podemos determinar entonces el nivel al que se produce una lesión dependiendo de cada uno de los síntomas que vayamos a generar. Es muy común que en la práctica odontológica nos encontremos
pacientes con alteraciones de tipo neuralgia del trigémino deben recordar la presencia de los puntos gatillos o desencadenantes de estas neuralgias, neuralgias del glosofaringio, que vienen entonces acompañadas por lo general de alteraciones del nervio hipoglósico, del nervio vago y alteraciones de carácter sistémico. Ya vamos a tener alguna alteración congénita, cualquier proceso o alteración en el desarrollo. Entonces, es importante tomar en cuenta esto cuando vayamos a hacer la exploración física de nuestros pacientes para pues, poder tomar las cartas generales. Muchísimas gracias.